qué mejor de hablar con un invitado que tenemos hoy. Héctor Polino, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Vos, no, al contrario, vos sos titular de la ONG Consumidores Libres y que nos podés hablar no solamente con propiedad, sino con antecedentes históricos de qué es lo que... ¿Siempre pasó esto, que cuando cambia un gobierno empieza toda una revolución económica de aumento de precios o no? No. Esto es una situación particular que se está viviendo en este momento. Los periodos de transición en general fueron normales y tienen que ser normales, como muy bien vos lo señalás. En los procesos políticos democráticos las elecciones se ganan o se pierden. Tiene que haber renovación, tiene que haber cambios. La ciudadanía ha votado libremente, votó en un determinado sentido, nos guste o no nos guste. Tenemos que respetar al nuevo gobierno y además desearle que tenga éxito, porque si el nuevo gobierno llegara a fracasar, bueno, es un fracaso para los argentinos y vamos a pagar las consecuencias de ese fracaso. De modo que la transición tiene que ser ordenada. Yo veo que se está discutiendo el lugar donde se jura. Siempre los presidentes de la República juraron en el Congreso y luego en la Casa de Gobierno el presidente de la República le toma juramento a los ministros y secretarios de Estado. Cuando yo fui designado secretario de Estado en el 83, juré en la Casa de Gobierno, pero Alfonsín había jurado en el Congreso y después se trasladó a la Casa Rosada y en el Salón Blanco le tomó juramento a los ministros y a los secretarios de Estado, ¿no? Lo que yo creo que acá se mezcla un poquito de todo, ¿no? La posibilidad de un cierto temor por el presidente entrante, de que en el Congreso, al tener mayor cantidad de gente, pueda haber algún tipo de disturbio, algo por el estilo. No tiene por qué haber. Cuando asumió Kirchner, yo me acuerdo, era diputado nacional y Kirchner asumió en el Congreso, juró en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, reunidas las dos cámaras en Asamblea Legislativa, ¿no? Sí. Realmente, no sé, a mí me parece que es un tema que no lleva a nada, o sea, que no tiene ninguna conclusión positiva, ¿no? No sé si coincidís conmigo. Así es, lo importante es la política económica, lo que le afecta directamente el bolsillo de la inmensa mayoría de los consumidores y de los habitantes de nuestro país, ¿no? En estos últimos días me parece que hubo una especie de corrida de precios. Así es. ¿Estoy equivocado? No, totalmente estás en lo cierto y son aumentos de precios absolutamente injustificados. Aumentos sobre los aumentos que normalmente ya se venían produciendo en la Argentina. Sí. Nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario muy importante fundamentalmente desde enero del 2007 a la fecha. Este año el proceso inflacionario se amortiguó bastante, si lo comparamos en relación a los aumentos que hubieron durante el año 2014, y los aumentos del 2014 se produjeron fundamentalmente, entre otras cosas, porque hubo un aumento de la paridad, una devaluación del peso. Sí. No olvidemos que en enero del año pasado se devaluó el peso en un 37% en relación al dólar y se trasladó a los precios. Y históricamente en la Argentina todas las devaluaciones se trasladaron a precios. De modo que estos anuncios de que el próximo gobierno va a devaluar el peso ha hecho que los especuladores de siempre, los formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados aumentaran injustificadamente el valor de los productos. Y los consumidores lo que tendríamos que hacer es no entrar en ese juego de ir corriendo al supermercado, llenar el changuito para ponernos a cubierto del aumento de la futura devaluación, porque ya los aumentos se han producido ahora. Ahora, claro, y si aumentamos la demanda, van a aumentar indefectiblemente los precios. Evidentemente el temor de la gente es, como venimos ya con un periodo de tiempo en el cual van aumentando los precios cada vez más, y bueno, la gente cuando va al supermercado, antes con 100 pesos se podía comprar algo,
Ahora prácticamente no se puede comprar nada, o sea, hubo una devaluación, hubo una diferenciación de precios. Claro. Lo que a lo mejor piensa la gente, que el día de mañana cuando cambien el gobierno, generalmente cuando hay un cambio de gobierno viene lo que comúnmente se llama el batacazo, o sea, te pegan por todos lados, aumento de tarifa de luz, de gas y de todo. Bueno, lo pero hay demás, que ¿no? esperar que esos aumentos se produzcan. Además, ¿qué tiene que ver la devaluación del peso con respecto al dólar si el producto que compramos en la góndola es materia prima argentina, sea agropecuaria o industrial, es mano de obra argentina, son impuestos argentinos, no es un producto importado? Seguro. Si se tratara de un producto de origen nacional, pero que tiene algún componente importado, bueno, y se produce una devaluación, en la proporción en que ese componente importado influye en la estructura de costo, se traslada a precio. Pero no, que todavía no sabemos cuándo se va a devaluar, qué porcentaje va a haber de devaluación, y estamos aumentando ya el precio de la carne, Sí, como si lo sí. trajéramos de Inglaterra a la República Argentina. Es terrible, Es una sí. actitud claramente especulativa, y eso está indicando que no solo los buitres están afuera del país, sino que también tenemos buitres, y muchos, dentro de la del República país. Argentina, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño corte solamente de un minutito y vamos a volver y vamos a tratar de charlar con la persona entendida en el tema, es las variaciones y qué es lo que pasa desde el productor hasta que llega a la góndola, y cómo puede ser que haya variado tanto el precio desde un sector hacia el otro, evidentemente con productos que no tienen ningún elemento de importación, que no están relacionados con el dólar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Si somos iguales cuando nacemos, si somos iguales cuando crecemos, si somos iguales cuando nos preparamos y capacitamos, ¿por qué no somos iguales cuando trabajamos? No a la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo. A igual trabajo, igual remuneración. Una Argentina moderna, justa e inclusiva, no admite ninguna forma de discriminación de género. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Estamos acá con un entendido en la materia de lo que respecta a precios. Precios, por qué, los valores, qué es lo que está pasando. Héctor Polino, y la pregunta mía va a ser concretamente, ¿por qué hay tanta variación de precios desde el producto inicialmente o la materia prima hasta llegar al producto final? Porque hay especulación, sobre todo en el sector de la comercialización de las grandes cadenas de supermercados. En Estados Unidos de Norteamérica, en los países europeos, en Canadá, en Japón, las grandes cadenas de supermercados hacen una remarcación entre un 7 y un 9%. Y los accionistas de esas cadenas de supermercados están locos de contentos porque el margen de rentabilidad es muy importante. La remarcación entre el precio que le pagan al fabricante y el precio que le venden al consumidor. Sí. En la República... 7%, ¿no? De entre un 7 y un 9%, promedio un 8%. Ahora no me asuste con el tema de la República En Argentina. la República Argentina el nivel de remarcación oscila entre un 40 y un 250%. Un verdadero escándalo. Sobre esos niveles de remarcación ahora vienen estas nuevas remarcaciones, totalmente injustificadas, claramente especulativas. El Congreso Nacional aprobó, a fines del año pasado, 3 leyes que tuvieron un gran impacto en los medios de prensa. La modificación a la ley de abastecimientos, la creación de un nuevo fuero judicial en las relaciones de consumo y lo que se denomina el observatorio de precios. ¿Cuál es el propósito de esta ley denominada observatorio de precios? Que funcionarios de distintas áreas del gobierno nacional vinculado al tema de la economía, con representantes de las entidades de defensa de los consumidores, observan el precio de los distintos artículos, desde la materia prima
hasta la venta, pasando por la fabricación, el transporte, la intermediación, etcétera, etcétera. Para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios y el Estado, en consecuencia, puede actuar rápidamente sobre ese eslabón para restablecer la normalidad. Pasó un año, nunca se ha constituido este observatorio de precios, que hubiera sido una medida muy importante, porque hoy estamos diciendo, bueno, en la carne, ¿quién tiene la culpa? ¿El carnicero? ¿El frigorífico? ¿El matarife? ¿El supermercado? Estamos ahí haciendo elucubraciones. Si el observatorio de precios existiera, estuviera funcionando, se podría determinar rápidamente en qué eslabón se está produciendo esta distorsión de los precios. Este instrumento legal nunca se puso en funcionamiento. Pero ve aquí que cuando se aprobó la ley de observatorio de precios, se derogó una ley que se denominaba Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Y esta Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que es del año 1999, creaba el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, constituido por personas idóneas, elegidas por concurso de antecedente y oposición. Nunca se creó ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. El año pasado se lo deroga, se crea el observatorio, pero no se lo pone en funcionamiento. En consecuencia, quedamos los consumidores totalmente desguarnecidos frente a la acción concertada de pocos y grandes grupos económicos que son los formadores de precios. Sí. Porque el culpable después no es el comerciante de la esquina del barrio, porque no es formador de precios. Entonces, estamos ante esta situación. Ahora, va a haber un cambio de gobierno, las expectativas que eso genera, anuncios de devaluación, y bueno, por las dudas, aumentamos todo, desde la carne, el pan, pasando hasta los medicamentos, sí. Porque incluso el gobierno autorizó hace pocos días un aumento del 3%, y ahora resulta que los laboratorios, no el farmacéutico, los laboratorios han establecido aumentos del 5, del 10, del 15, del 30%. Hacen lo que se les ocurre y el Estado está inerme. Ayer la Secretaría de Comercio aplicó algunas multas a las cadenas de supermercados. Primero, el importe de esas multas no viene a los consumidores, no vuelve al bolsillo del consumidor que le estuvieron cobrando de más. Segundo, el monto de esas multas muchas veces es menor que las ganancias que obtienen con estos aumentos indebidos de precio. Seguro. Y claro. Tercero, tienen que llegar a pagar esas multas, ¿no? De modo tal que estamos ante una situación muy complicada. Por eso es que tiene que asumir una actitud mucho más consciente, responsable y activa el consumidor. Cuando se producen aumentos injustificados de precio, en algunas oportunidades hemos convocado a lo que se denomina un boicot, no comprar ese producto. Esta es una metodología que utilizan con mucha frecuencia y mucho éxito los consumidores de los países europeos. En la Argentina lo hemos aplicado en alguna oportunidad con respecto al tomate, con respecto a la calabaza. Este mismo año hemos convocado con respecto al aumento de la cebolla. Se complica más cuando los aumentos son generalizados. Seguro. Porque dejar de comprar un producto es una cosa, pero dejar de comprar todos los artículos de la canasta de alimentos es más complicado. De modo tal que el consumidor tendría que no salir corriendo a comprar, a abastecerse, porque de esa manera estamos realimentando este circuito de especulación que existe en nuestro país, ¿no? Vamos a volver en unos 3 minutos que tenemos.